familia, Dios les bendiga. Es un gozo poder estar aquí otra vez. Esto es Fe Inquebrantable y vamos a estar compartiendo con usted una hora. Y esta vez estoy acompañada de mi esposo, el pastor Natanael Díaz, que vamos a estar compartiendo una palabra juntos para edificación de cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta entrega de Fe Inquebrantable. Buenos días, mi amor. Muy buenos días, me goza poder acompañarte en esta mañana y poder compartir con nuestros oyentes un tema tan interesante como el que tenemos hoy. Así que lo invitamos a permanecer ahí en sintonía para que pueda ser edificado a través de esta palabra que queremos compartir hoy. Así es, y también compártalo con otras personas, comparta la transmisión y permítanos llegar a otros a través de este medio. Vamos a estar orando al Señor, rogando, aunque ya lo hemos hecho, pero usted únase con nosotros ahora para que pidamos al Señor de su gracia, de su presencia, su guianza en esta entrega de hoy. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana. Gracias porque podemos estar aquí. Oramos y te pedimos, Señor, que tú traigas bendición abundante a la vida de nuestros oyentes, que tu presencia se haga evidente en esta cabina esta mañana, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, que la fe de cada uno de mis hermanos sea fortalecida en el nombre de Cristo, que tu palabra produzca cambios duraderos, permanentes en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga esta mañana. Te damos la bienvenida a esta entrega correspondiente a esta semana de Fe Inquebrantable. Hoy, como ya había dicho, estoy felizmente acompañada. Tengo el privilegio, me lo secuestré hoy, está conmigo esta mañana. El pastor Natanael Díaz, mi esposo, está con nosotros y vamos a estar viendo un tema muy interesante. Quise aprovechar que él va a estar hoy con nosotros para que juntos podamos ver este tema y estamos basados en el libro de Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a estar viéndolo ahí, así que como siempre les digo, busque su Biblia de la manera que usted la tenga para que esté en contacto con la palabra y usted mismo pueda ir analizando lo que nosotros vamos comentando por esta vía. Vamos a estar hablando esta mañana acerca de la obediencia. ¿Qué desea Dios de nosotros? ¿Obediencia o sacrificio? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos visto involucrados en eventos, en actividades, en trabajo para el Señor? Y podemos llegar a creer en algún momento que eso que estamos haciendo es lo correcto y que me he sacrificado tanto para que Dios vea lo que estoy haciendo, un ayuno, un evento, una actividad, un culto, lo que usted haga, que usted diga esto lo estoy haciendo para Dios, mira, yo me sacrifiqué, yo dejé mi trabajo, yo dejé esto para Dios, pero ¿es eso lo que Dios te está pidiendo? A veces estamos trabajando duro y no vemos resultados porque lo que estamos haciendo no necesariamente es lo que Dios está demandando de nosotros. Y es importante saber que en esto no se trata de nosotros, sino se trata de Él. Él es quien merece ser reconocido, a Él adoramos. Y el ejemplo que vamos a estar viendo hoy precisamente contiene esta expresión. ¿Se agrada a Dios de la obediencia o de los sacrificios? ¿Usted qué cree? ¿Agradamos a Dios cuando sacrificamos todo o cuando obedecemos su palabra? Vamos a estar basándonos en eso, así que voy a dejar a mi esposo para que él aperture esta parte. Así es, en esta mañana vamos a estar hablando de este tema y es un tema que para muchos resulta controversial, para otros interesante, porque se pone en discusión, se pone en perspectiva dos cosas que son importantes y sobre todo nosotros, la gente de fe, la gente creyente, sabe que Dios muchas veces demanda de nosotros sacrificio, pero de igual forma también Él demanda la obediencia. Y en el ejemplo que vemos hoy, pues el Señor nos permite ver reflejado qué le interesa a Él más, si la obediencia o si el sacrificio. Desde el principio, desde que Dios creó al hombre,
lo que Dios ha demandado del hombre es obediencia. Así es. Y en el pasaje bíblico que vemos hoy en primer libro de Samuel, capítulo 15, encontramos el ejemplo de Saúl, un rey, el primer rey de Israel, cuando es confrontado por el profeta Samuel, precisamente porque Dios le había mandado a hacer algo y él no respondió al llamado, al mandato de Dios como correspondía. Y quiero empezar leyendo los primeros versículos, los primeros 3 versículos, ahí en Primera de Samuel 15, si usted tiene su Biblia a mano y puede acompañarnos, puede ir allá a buscar primer libro de Samuel, capítulo 15, el versículo 1 hasta el 3, dice la palabra: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ahí está el mandato de Dios. Y hay algo que me llama poderosamente la atención en el primer versículo de cuando el profeta Samuel va delante de Saúl. Y es que antes de él darle el mensaje que Dios le enviaba como rey a través del profeta, él le dice: está atento a las palabras de Jehová. Y creo que es algo que marca un hecho muy importante en este pasaje bíblico. Y para nosotros es muy significativa esa expresión. Está atento a la palabra de Jehová. Lo que el profeta le está diciendo: mira, el Señor te envió un mensaje conmigo, yo sirvo como mensajero de Dios para ti en esta hora y quiero darte ese mensaje, pero antes de darte el mensaje, yo quiero llamar tu atención, yo quiero hacerte pensar en qué es lo que te voy a decir. O sea, el mensaje que yo te voy a dar no es para que tú lo ignores, no es para que tú lo escuches por un oído y se salga por el otro oído, es para que estés atento. Y cuando usa la palabra estar atento, está refiriéndose a que sea obediente, a que lleve a un fiel cumplimiento esa palabra que el Señor le iba a dar. De hecho, no podía ser parcial, por eso le está diciendo: presta atención, que no se te queden detalles, Saúl, te voy a detallar todo para que no se te olvide nada de lo que tienes que hacer. No lo vayas a obedecer por parte. Es como si se lo está previendo Samuel que esto podía suceder, y por eso es como tan insistente. Así es como cuando un padre le va a dar una indicación a un niño que está jugando, un niño que está entretenido, y lo va a mandar quizás a comprar algo, lo va a mandar a hacer cualquier actividad. El padre le llama y le dice: ven, mi niño, presta atención a lo que te voy a decir. ¿Por qué? Porque él prevé que si no llama esa atención, si no cautiva la atención del niño en ese momento, el niño se puede distraer y olvidarse o confundirse y hacer otra cosa que no es lo que se le está mandando. Y en este caso, Dios le está dando una instrucción precisa a Saúl de qué debía hacer. Incluso si observamos el versículo 3, Dios le da detalles de que debía exterminar a la descendencia de Amalec, y no le dice sencillamente extermínalo, sino que le detalla cada una de las cosas. Le dice: hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Y ahí entonces comienza a desglosar: mata hombres, mujeres, niños, aún lo de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Le está dando los detalles para que no haya lugar a dudas, para que no haya confusión, para que la información sea precisa. No tenía excusa Saúl, ninguna, no podía alegar ignorancia, porque él tenía conocimiento de cuál era la instrucción de parte de Dios con relación a esta nación de los amalecitas. Dios le está diciendo, y aquí hay algo que
como tú decías al principio, resulta a veces controversial, porque ¿cómo es eso de que Dios, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de perdón, Dios bondadoso, le da una orden a Saúl, rey de Israel, a que extermine por completo a esta nación? Y dentro de las instrucciones especifica esta parte tan tierna, esta partecita tan delicada, dice, aún los bebés de pecho. Está hablando de erradicar por completo a esta nación. ¿Qué hay detrás de este mandato de Dios para Saúl? ¿Qué hay detrás de todo eso? Alguien pudiera hacerse la pregunta, pero ¿por qué tan cruel? ¿Qué culpa tenían estos bebecitos del pecado de los amalecitas? ¿Qué culpa tenían las mujeres? ¿Cuántas cosas pudieran surgir a raíz de este mandato tan determinado de parte de Dios? Entonces aquí nos cabe la pregunta, ¿por qué? ¿Qué quería? O sea, ¿qué había ocurrido con la nación de Amalek? ¿Qué había ocurrido con los amalecitas? Que Dios está tan determinado a erradicar esta nación. Cuando nos encontramos con pasajes bíblicos como esto, muchas veces nosotros los cristianos somos confrontados. Y gente que se opone a la fe, gente que dice no creer en Dios, pues busca pasajes como estos para acusar a los creyentes y para acusar a nuestro Dios de ser un Dios cruel, de ser un Dios malo, de ser un Dios injusto. Pero si vamos al trasfondo del por qué ocurre este mandato que Dios le da al rey Saúl, podemos darnos cuenta de que no era algo casual. O sea, no fue algo que Dios le llegó a la mente y dijo, vamos a hacerlo porque hay que hacerlo. No. Sino que había una causa, había un origen. Y para eso tenemos que irnos al Pentateuco. Para eso tenemos que irnos a ver lo que había pasado con esa familia, con ese pueblo, con esa nación, que había sido un opositor tajante al mandato de Dios cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Es decir, Dios sacó al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, y en el camino el pueblo tuvo que enfrentarse a la amenaza, al desprecio, al maltrato de mucha gente. Y en este caso encontró la oposición de esta gente que se opuso a que el pueblo de Israel pasara por su territorio. Sencillamente algo que era irrelevante para ellos, porque el pueblo de Israel no iba a permanecer allí, sino que sencillamente iba a pasar. Es como cuando usted tiene un terreno y ese terreno está abierto, no hay ninguna construcción, no hay nada que cerque eso, y alguien necesita pasar algo porque no puede hacerlo por otro lado o porque le resulta incómodo, y esa persona con todo el respeto, con toda la altura, va y le pide permiso para cruzar por su patio, y usted se opone radicalmente y busca toda la manera para oponerse y para impedir que eso sea posible. Algo parecido fue lo que pasó, aunque ya en otra dimensión, con el pueblo de Amalek, que se opuso a que el pueblo de Israel cruzara por allí. Hay algo que quiero leer acerca del origen de los amalecitas. En la Biblia nosotros encontramos distintos momentos donde se menciona este pueblo, esta gente. Los amalecitas eran una tribu que se menciona por primera vez durante el tiempo de Abraham. En Génesis capítulo 14, 17, donde dice, entonces volvieron en Mizpat a decir, es decir, en Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas. Allí se menciona por primera vez, y lo hacen un conjunto de reyes de pequeñas naciones, dentro de las cuales estaban Sodoma y Gomorra, y ustedes pueden verlo ahí, ese pueblo, esa nación en la que tuvo que entrar Abraham para liberar a Lot. Esto es un grupito de pequeñas ciudades, se unen y se enfrentan a los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en ese lugar. Allí se menciona por primera vez en Génesis capítulo 14, 17. También nosotros vemos que la descendencia de los amalecitas viene de Esaú. Viene de Esaú. En Génesis capítulo 36, versículo 9 al 12, oiga lo que dice. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú:
Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú, Reuel, hijo de Besamet, mujer de Esaú, y los hijos de Elifaz fueron Temás, Omar, Sefo, Gamat y Cenaz. Y Timma fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella dio a luz a Amalec. Allí comienza la descendencia de los amalecitas. Ya usted puede deducir que los amalecitas eran descendientes de Esaú. Esaú, hermano gemelo de Jacob. Jacob y Esaú eran los hijos de Isaac, aquel hijo de la promesa de Abraham. Y entre Jacob y Esaú se dio una gran diferencia porque acuérdense que Esaú pierde su bendición, pierde la bendición de la primogenitura y toda esta bendición descansa sobre Jacob. Por eso de la descendencia de Jacob nacen los 12 patriarcas de Israel. Bueno, ya ustedes saben esa historia. Pero de allí nacen los amalecitas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué hacían? Ellos como nación, como acaba de mencionar el pastor, se opusieron en una ocasión al pueblo de Israel cuando iba de camino hacia la tierra prometida. Pero hay una situación aquí, yo le decía a Natanael cuando hablábamos acerca de esto, a veces nosotros queremos encasillar o encajar a Dios dentro del concepto de Dios de amor. Dios es amor, pero también es su fuego. Dios es misericordioso, pero también es justo. Dios, de hecho, nosotros vemos a Dios decir en varias ocasiones en la Biblia, no tomen venganza, porque la venganza es mía. Dios es un Dios vengativo y usted lo va a ver cuando el pueblo de Egipto le hizo la vida difícil al Hijo de Dios, al pueblo de Dios, Dios se vengó. ¿Y de qué manera? Cuando los babilonios le invadieron al pueblo de Dios, aunque lo hicieron bajo la autorización del cielo, se la vieron mal, hubo consecuencia para ellos y así lo vemos constantemente. Entonces aquí tenemos una muestra. ¿Por qué viene Dios y le dice a Saúl, mira, destruye este pueblo, destrúyelo por completo? En Éxodo capítulo 17, no sé si lo quieres mencionar o lo leemos aquí en la versión. Aquí en Éxodo 17, a partir del versículo 8 precisamente, es donde encontramos ese acontecimiento, cuando el pueblo de Israel peleó contra Amalec en Refidim. Allí la palabra de Dios nos habla acerca de ese encuentro, de esa batalla que se llevó a cabo en aquel lugar, y es allí donde conocemos ya la historia bíblica de que cuando Moisés levantaba la mano, pues el pueblo ganaba. El pueblo prevalecía. En el versículo 11 dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaron, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. Pero lo que quiero enfatizar más bien es a partir del versículo 14, del 13, que dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. En aquella batalla el pueblo de Israel salió triunfante, pero quedó un precedente, quedó algo ahí para la historia. A partir del versículo 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec de debajo de los cielos. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Ahí es donde aparece ese concepto, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. O sea, no fue simplemente, Amalec no solamente desafió al pueblo de Israel, no simplemente desafió a Moisés, no simplemente desafió a Josué, sino que era una confrontación contra Dios. Y por esa razón, al momento de Dios hablar, al momento de Dios enviar ese mandato a Saúl, pues lo hace tomando la demanda, como ya también lo había dicho en el Pentateuco, que de él era la venganza, y como fue una confrontación no con Saúl, sino con el mismo Dios, Dios le da la responsabilidad a Saúl de tomar una acción que no era personal, sino
Saúl debía tomar esa acción en nombre de Dios. Repito, como dice el versículo 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y 16 dice, y dijo, por tanto, la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Wow. Ya había un conflicto ahí que no importa que habían pasado los años desde que se dio ese encuentro, esa batalla en Refidín hasta el momento de Saúl. Dios tenía eso pendiente. Por eso hay gente que dice que Dios tarda pero no olvida. Lo dicen en otro contexto. Lo dicen a favor, ¿verdad? Sí, pero también en ese caso Dios tenía pendiente una cuenta por cobrar. Están así que mira cómo se lo recuerda en Deuteronomio capítulo 25. Dios, oiga esto, para la gente que cree y siempre como que pone, no, porque Dios es tan amoroso, Dios es amor, pero escuche esto, en Deuteronomio 25, 17 al 19, y estoy leyendo la Biblia de las Américas, dice, acuérdate, Dios le está hablando al pueblo y le dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek. Acuérdate, no te olvides de lo que ellos te hicieron. ¿Qué te hicieron? Te atraparon por detrás. Oiga, como dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Aquí Dios está diciéndole, explicándole una de las razones por la cual él estaba determinado a vengarse. Es como explicándole, si se hubiesen enfrentado cara a cara, si hubiesen venido de frente, si avisan una guerra en un lugar determinado, pero lo hicieron con malicia, lo hicieron con trampa. Dice que decidieron atacarlos por la retaguardia y en el momento que el pueblo estaba agotado, estaba fatigado, estaban cansados y no temieron a Dios. Por tanto, vuelve a recordarle lo que había decretado. Sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra, que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Era un mandato que ya estaba dado. Wow. Amalek había actuado de manera ruin, de manera cobarde al atacar por la retaguardia y atacar en un momento que ellos sabían que el pueblo era indefenso. Y Dios está allí haciendo vamos a decir, el anuncio de una sentencia. Estaba diciéndole, bueno, por cuanto hicieron esto, van a ser exterminados. Y no dijo cuándo, no dijo el momento. No dijo bueno, cuando ya ustedes hayan descansado de todo ese trayecto, y Dios lo tenía reservado, y reservó eso hasta el momento en que le dio el mandato al rey Saúl. Pero ¿qué ocurre con la reacción? ¿Cuál fue la reacción de Saúl cuando Dios le da ese mandato? Si observamos en el capítulo 15 de Primera de Samuel, dice que lo primero que hizo Samuel fue que convocó al pueblo y pasó revista, dice 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos que no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel. Ahí actuó con justicia, aquel que mostró misericordia, pues se fue misericordioso con él. Y dice el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Es importante señalar, mira, cuando tú vas en obediencia al Señor, Dios era quien había sacado al pueblo de Israel de Egipto, le había dado la promesa de que llegarían a esa tierra que le había prometido a Abraham, y Dios estaba con el pueblo. Entonces, cualquiera pudiera decir, este pobre pueblo es tan simple, es tan sencillo, esta gente no tiene experiencia de guerra, esta gente está desamparada, esta gente es vulnerable, y probablemente los amalecitas dicen, vamos a atacarlo, no le vamos a dar chance, son un riesgo, habían escuchado lo que Dios había hecho con ellos. Bueno, así nos colocamos nosotros en este mundo cuando decidimos obedecer la palabra del Señor.
Mira, Dios está con su pueblo y hay de aquel que se levanta en contra de aquellos que van en nombre del Señor. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, Él está comprometido a guardarte. Pero ¿qué sucede? En ese compromiso de guardarte, tú vas a ver que en algún momento el enemigo parece vencerte, el enemigo parece ganarte, el enemigo parece... ¿Y por qué Dios permitió dentro de los israelitas que se vieron atacados por los amalecitas? Hubo gente que murió, hubo gente que pereció, ellos fueron tomados de sorpresa y algunas personas, aunque prevaleció el pueblo de Israel, algunos perecieron. Y aquí es donde viene la pregunta de mucha gente, pero ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios permitió si ellos estaban haciendo la voluntad? Mira, Dios sigue siendo Dios aun cuando tú sientas que has perdido una batalla. Dios no se olvida de lo que está sucediendo a tu alrededor. Dios sabe lo que está sucediendo, Él lo está viendo. Y nosotros somos llamados a no guardar rencor, somos llamados a no tomar venganza, no tomar la venganza por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, pero de algo tú puedes estar seguro. Ay del que se levanta en contra de un escogido de Dios. Es que en algún momento viene el castigo. Es mejor que no lo haga, que no te levantes en contra de aquellos que van en nombre de Dios, bajo una orden de Dios. Este pueblo caminaba bajo la orden de Dios. Y los amalecitas en ese momento, bueno, terminó el pueblo de Israel y tuvo la victoria. Cualquiera dice, bueno, ya está bien, no le dé más. Ya está bien, déjalo ahí que está herido. No, Dios sabía que ese pueblo iba a seguir insistiendo. Dios sabía que ellos iban a continuar tratando de hacerle la guerra. Entonces, por eso hay una insistencia y de hecho un recordatorio. Mira, no lo olvides. Tienes una misión cuando llegues y te establezca y haya descansado y cuando hayas vencido a todos tus enemigos, vuelve para atrás y destruye a los amalecitas. Aleluya. Yo veo algo poderoso aquí. Es que hay cosas que a nosotros se nos ha dado una orden de destruir. Se nos ha dado la capacidad, la autoridad del cielo para destruir obras del enemigo, terrenos del enemigo, territorios, áreas que él ha tomado, pero a veces, como tuvimos una victoria en un momento, nos acomodamos. Y decimos, ya no me importa, lo voy a dejar. El Señor le dice, no lo olvides, están ahí, siguen vivos. Tú tuviste una victoria sobre los amalecitas, pero ellos están ahí y la orden que le da el Señor es, óyeme, destrúyelo, desbarátalo, sácalo, no los quiero. No tengas compasión de ellos. Tú sabes una cosa, hay áreas en nuestras vidas que no podemos acomodarlas. Hay áreas en nuestras vidas donde el enemigo ha llegado a sentarse, ha llegado a acomodarse, ha tomado su lugar y ha hecho su campamento y nosotros no podemos acomodarla, no podemos, ay Dios mío, wow, qué fuerte está esto. A veces dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia hay gente llena de maldad, llena de pecado, llena de malas costumbres, instrumentos del diablo que llegan a nuestros templos, a nuestras congregaciones para desviar a los que están en el camino, pero si no nos levantamos van a permanecer ahí, no porque hay que amarlo. Yo no sé qué tú piensas acerca de eso, amor, esa misericordia tan amplia que a veces va por encima de la misericordia de Dios sobre lo que está mal. Sí, así es. Cuando Dios habla de esto, está hablando de raíces que no podían quedar. O sea, el mar era tan grande, no, porque lo que pasó con Amalek no fue algo de una ocasión, era que era un pueblo malvado. Era un pueblo que cargaba en su esencia esa actitud. Entonces, cuando Dios manda exterminar, es porque está diciendo, es como un cáncer, que no podemos eliminar a una parte y dejar la otra, porque si eliminamos esa parte, la que queda va a seguir creciendo y va a volver a renacer. Entonces, es lo que ocurre con el pecado. Cuando hay pecado en nuestras vidas, no podemos renunciar a él de manera parcial. Igualmente, cuando se identifica algún tipo de mal, el que Dios manda a exterminar, a sacar nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice, sed santo porque yo soy santo. No nos dice en ninguna parte de la Biblia que debemos ser medio santos. No. Sean un poco santos. No, sed santo. Sé santo
o ser inmundo. O sea, no hay términos medios, no hay temperatura tibia. O eres frío o eres caliente, o eres bueno o eres malo, o estás con Dios o estás con el diablo. Lamentablemente, es así. Hay gente que no le gusta que se diga eso. Es así, y es algo que está en tendencia en este tiempo. Hay mucha gente que pretende vivir dos mundos, y lamentablemente nosotros los creyentes muchas veces somos muy amorosos, muy compasivos, y para que fulanito no se vaya de la iglesia le aceptamos cualquier sinvergüencería, cualquier cosa que quiera hacer. No, porque está en un proceso, pero ¿hasta cuándo va a durar ese proceso? Exactamente. O sea, ¿hasta qué punto debo ser tan compasivo y tan complaciente con el pecado? O sea, una persona que ha venido de ataduras, por ejemplo, de alcoholismo, ha venido de ataduras de prácticas ocultas, de espiritismo, de ocultismo, de brujería, hechicería, esas cosas, viene y se congrega, entonces, bueno, pero él va a ir a una fiesta de esas, ¿verdad? Porque su familia, esa persona lo están invitando. ¿Qué le dirías a una persona que sabe que Dios lo sacó de ese mundo? ¿Qué le dices con relación a seguir como coqueteando con esas cosas? Sí, precisamente hoy en el mensaje del pastor Ezequiel Molina a las 7 de la mañana hablaba él de eso, de gente que acepta al Señor pero quiere seguir viviendo en el mismo estilo de vida que como vivía en el mundo. Y cierto, hay cosas que no podemos renunciar a ellas porque ni son pecado, no son pecado y son parte de nuestra esencia. Ahora, cuando usted identifica que algo no es de Dios, que algo a Dios no le agrada, usted tiene que tomar una decisión. No es que vamos a esperar, vamos a ver, no, vamos a tomar esa decisión, porque si usted decidió seguir a Cristo, entonces esa decisión significa a la vez una renuncia al pecado. Y en el caso de Saúl como rey de Israel, era en cierto modo el representante del poderío divino, porque en ese entonces los reyes eran puestos por Dios y se sometían a Dios. Saúl fue ungido, de hecho esas fueron las palabras que Samuel le dijo al principio. Sí. Tú fuiste escogido como rey, escucha la palabra. Exacto, por tanto te toca a ti la responsabilidad. No voy a llamar a otro, no voy a buscar a otro, sino el rey, el que representaba, vamos a decir, la voluntad de Dios en ese momento sobre el pueblo de Israel, tenía esa responsabilidad de exterminar a los amalecitas. Y como decía, la razón por la que Dios enfatiza que debía eliminar aún a los niños de pecho, al ganado, a todo, era para que no quedara ninguna raíz, era para que no quedara ninguna base para que esa nación volviera a ser lo mismo, volviera a renacer, sino que cuando Dios establecía esto era para exterminarlo de manera completa. Así es, y nosotros, mira, esta mañana es necesario que tomemos esta palabra. La iglesia de Cristo no puede coquetear con el pecado y no puede tener una posición ambivalente frente a las prácticas del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es del cielo, nuestra identidad procede de Cristo y hay cosas que tenemos que eliminarlas de raíz. A veces tratamos de ser tan consecuente con las personas, como que tengo que tolerar tanto. No es que no seamos compasivos, no es que no permitamos que la persona viva su proceso de formación y crecimiento. Claro que tenemos que permitirnos ese proceso de crecimiento. Usted no termina siendo un creyente maduro de la noche a la mañana, pero evalúate. Pablo le escribía en una ocasión a uno de sus destinatarios, le decía: ¿hasta cuándo van a estar alimentándose con alimento para beber? Cuando ya ustedes tienen edad para comer víveres, tienen edad, ya tienen tiempo. Pablo le decía: ustedes están en condición ya de alimentarse como adultos y siempre los voy a tratar como un bebé. No, pero ahora mismo estamos en un tiempo donde si tú lo dices de esta manera puede ser visto como una persona intolerante, amor, como que, pero no se lo diga así, déjalo que madure, espérate. De hecho surge una inquietud. Muchas veces en la iglesia tenemos personas que llegan del mundo, quizás por su estilo de vida, por la cultura, por el ambiente en el que estaban antes de ser cristianos. Nosotros vemos el que hacerse cristiano para ellos es un sacrificio, porque tuvieron que renunciar, porque tuvieron que abandonar cosas. Para algunas personas
convertirse al Evangelio resulta más difícil que para otras en el sentido de las cosas a las que tiene que renunciar. Pero por el hecho de haber renunciado a una vida de pecado, a una vida en la que la cultura está ligada a cosas que no agradan a Dios, no significa que sea suficiente. No. Dios anda buscando la obediencia, ante todo, obediencia a su palabra, porque muchas veces esa renuncia y ese sacrificio la persona lo toma como si fuera suficiente por el hecho de que los demás le están mirando. Los demás están viendo lo que yo abandoné. Y yo dejé tal cosa, yo abandoné tal cosa, pero no lo hago convencido de que estoy dejando esto para seguir a Cristo, sino que lo estoy haciendo para demostrarle a las demás personas que yo me sacrifiqué y para que vean el esfuerzo que yo estoy haciendo. Y no se trata de esto, se trata de obediencia a la palabra del Señor. De hecho, es una obediencia satisfactoria. No es una obediencia que te causa pesar, no es una obediencia que haces a la fuerza. En estos días me decía una persona, pastora, yo necesito a Dios, pero yo no quiero convertirme por miedo a que Dios me castigue. Digo yo, bueno, pero es que tú te conviertes, te acercas a Dios por miedo cuando no sabes quién es Dios, pero cuando sabes quién es Dios y conoces de su amor y su misericordia, entonces le sirves por agradecimiento. Lo mismo ocurre con el tema entre los sacrificios y la obediencia. Dios demanda de nosotros todo esto, una entrega absoluta. Dios demanda de nosotros que renunciemos al pecado y nos consagremos para Él. Dios demanda de nosotros una vida íntegra, pero no por sacrificio, sino por obediencia. Y la obediencia solo se va a dar cuando yo reconozco delante de quién estoy. Él está por encima de mi jefe de trabajo, Él está por encima de mi posición social. Mira, Él está por encima de lo que yo creo que debe suceder con algo que le estoy pidiendo. Hay gente que le está pidiendo al Señor algo y como Dios no se lo da, pues me voy. No, yo me voy, Dios no me dio lo que yo quería. Él está por encima de eso. Obedecer a Dios es que tú le digas al Señor, no me diste lo que yo quería, el esposo que quería, la casa, el trabajo, lo que usted pida, no me lo diste, pero aquí me quedo. Y a veces es peor, a veces hay personas que le sacan cuentas a Dios. Ay. Y le dicen, Señor, tú sabes que yo tuve que renunciar a aquello. Tú sabes que yo dejé aquello. Tú sabes que yo abandoné aquello. Y queremos reclamarle a Dios en base al sacrificio que hemos hecho. Wow. Y muchas veces, aún con gente que supuestamente es madura y que tiene mucho tiempo en la iglesia. Señor, tú sabes que yo he hecho tanto día de ayuno. Tú sabes que yo no me acuesto en cama desde tal tiempo. O sea, vamos delante de Dios a reclamarle en base al sacrificio que hemos hecho. Pero muchas veces estamos haciendo un sacrificio que es vano, porque la palabra de Dios dice que si nosotros vamos delante del Señor en ayuno, en oración, en consagración, pero hay un rencor en nuestro corazón, no hemos hecho nada. Ahí hay una incongruencia. No se corresponde el sacrificio que estoy haciendo con mi obediencia a Dios. Así es. Entonces muchas veces nosotros nos sacrificamos y hacemos cosas pensando comprar favores de Dios, pero Dios anda buscando más que eso, un corazón dispuesto a obedecerle. Así es. Dispuesto a hacer su voluntad. Era lo que le estaba pidiendo a Saúl y que lamentablemente Saúl no hizo como Dios le había mandado. ¿Qué hace Saúl ante el mandato del Señor? Dios le dio una orden bien específica, como se ha leído ya, pero ¿qué hace Saúl? Sí, así como dice la palabra en el versículo 8, capítulo 15, 1 Samuel, dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Comenzó por ahí, tomó vivo al rey de Amalec, pero a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Y dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ellos se tomaron una determinación, se tomaron una libertad. Dios se equivocó, de hacer algo que Dios no le había mandado. ¿Cómo va a ser que Dios me manda que destruya este toro tan bonito? Dice. Yo se lo puedo ofrecer en sacrificio al Señor. Eso vamos a guardarlo. Así. Esto hay que ofrecerlo en sacrificio al Señor. Oiga, hasta dónde llega Saúl. Es por eso que llega entonces el profeta Samuel a casa de Saúl y lo confronta.
Y dice la palabra que se levantó muy de mañana. No quiso esperar que el sol subiera. Desde que rayó el sol, tempranito, de madrugada casi, fue Samuel a donde Saúl y le confronta y le dice, ¿qué hiciste? Ay, Saúl. Y Saúl, bueno, feliz. Me llama mucho la atención el versículo 13, cuando vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, oiga bien, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Lo primero que dice Saúl es que él había cumplido la palabra de Jehová. Muchas veces nosotros obedecemos a nuestra manera, a nuestra conveniencia, de acuerdo a nuestros conceptos, y creemos que estamos haciendo la voluntad del Señor. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, y oramos, Señor, que se haga tu voluntad en tal decisión que voy a tomar. Pero cuando llega el momento de tomar la decisión, aún sabiendo lo que Dios ha dicho, decidimos hacer algo distinto. Y tal vez obedecemos a Dios hasta un punto, pero a partir de ese punto nos desviamos por nuestros deseos, nos desviamos por lo que nosotros queremos hacer, y ahí inmediatamente se rompe el acto de obediencia. Claro. Porque obediencia no es hacer lo que yo quiero, es obedecer lo que me mandaron a hacer. Y una obediencia parcial es una desobediencia. Así es. No es congruente. Hay que, llevándolo esto a nuestro contexto, señores, ¿cuántas cosas nosotros queremos hacer para Dios que Dios no nos ha pedido? ¿Cuántas cosas queremos hacer porque la vimos en otros? Porque vimos que alguien lo hizo y Dios se glorificó en eso que esa otra persona hizo. Pero eso no es lo que Dios te está pidiendo. Óyeme, es necesario ir al primer versículo que leímos, ir y escuchar la palabra de Dios. Señor, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? Hoy en día el pueblo de Dios se debate en medio de una competencia, porque si yo vi que alguien hizo algo y quedó bonito, yo quiero hacerlo, pero que quede mejor. Sin que necesariamente ese haya sido el mandato de Dios para mí. Y muchas veces decimos para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, en base a muchos sacrificios, se busca dinero prestado, se busca dinero donde no hay, se hacen sacrificios que van por encima de nuestra capacidad, pero ¿para qué? Esto era lo que Saúl estaba tratando. Yo decía cuando tú empezabas a leer que cuando Saúl sabe que Samuel llega, yo creo que él estaba tan emocionado porque él le iba a decir, Saúl, tienes que ver lo que hice, tienes que ver lo que hice, Saúl, mira, yo le traje una ofrenda a Dios, que de hecho, eso es cuestionable, si esa ofrenda era realmente con esa intención, porque llega la incógnita, da duda por el hecho de él preservarle la vida al rey. ¿Por qué no extermina de una vez al rey? Sí, y hay algo interesante, cuando él dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Uy, Dios mío. Él comienza diciendo, yo he cumplido la palabra de Jehová, pero más adelante dice que el pueblo perdonó la vida de las ovejas. En el versículo 15 dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlo a Jehová Dios. Wow. O sea, yo cumplí con mi parte con exterminar a las personas, pero eso de perdonar a las ovejas y lo demás no fue una decisión mía, fue el pueblo que decidió. O sea, como desligándose de esa decisión que había tomado. A quien Dios le dio el mandato de hacer la ejecución de esa condena, de esa sentencia contra Amalek y todos ellos, fue perdón a Saúl. Y Saúl entonces, cuando ve como que el profeta no le agradó lo que él hizo, cuando él entendió que no era la voluntad del Señor lo que se había hecho, pues entonces ahí como que sacó cuerpo y quiso involucrar al pueblo. Se desliga, y aquí hay que mencionar la posición del líderes, nuestra posición es delante del Señor. Tú no puedes hacer lo que el pueblo dice, no puedes hacer lo que el pueblo pide. Yo veo creyentes, y ya el tiempo nos está haciendo la guerra ahí, pero se ve muy común en estos días que un ministro en el altar, un predicador, una persona que va en nombre de Dios, escucha a alguien que le dice, profetiza, profeta, dilo, profeta. Oye, lo está estimulando para verse en la misma posición que se veía el apóstol Pablo cuando venían detrás de ellos. Estos son los hombres de Dios. Esto es lo que busca el enemigo. Es que el líder no puede ser guiado por el pueblo. El líder guía al pueblo bajo la dirección del Señor. Así es. Me hace pensar en dos eventos importantes en la Biblia y
quiero mencionar esto ya casi finalizando. El primero es el caso cuando Dios le da el mandato a Adán y a Eva de que no coman del fruto que se le había prohibido. Ahí comenzaron las excusas, comenzó la mujer, Adán, cada quien buscando un culpable. Y el otro caso es cuando Moisés sube a recibir la tabla de los mandamientos, que el pueblo comenzó a insistir para que Aarón construyera el becerro de oro. Y, son personas que en un momento tenían un mandato de parte de Dios, pero se dejaron influenciar negativamente. Tengamos mucho cuidado con esto. Si Dios encargó una responsabilidad, si Dios te da un mandato, procura obedecerlo, aun cuando no cuentes con el favor del pueblo, aun cuando no cuentes con la aceptación de otros. Procura obedecer a Dios antes que a los hombres, como decía Pedro. Así es. Y ya finalizando, vamos a ver el final, el desenlace de este acontecimiento. Termina muy triste para Saúl, pero también veamos cómo terminan los amalecitas. Aunque Saúl no hizo exactamente lo que Dios le había mandado hacer con el pueblo de Israel, con los amalecitas, ellos siguieron. Y los que escaparon, bueno, pues adelante. Pero más adelante, nosotros vemos en Primera Crónicas 4, 42 al 43, se lo dejo de tarea, léalo, que el rey Ezequías, durante el reinado del rey Ezequías, un grupo de simeonitas mató el resto de los amalecitas que estaban viviendo en el monte de Seir. El cumplimiento de este mandato de parte de Dios se cumple allí, pero ¿qué ocurre con Saúl? Qué triste. Ahí fue firmada su sentencia, lamentablemente no pudo continuar siendo el rey de Israel porque había violentado un mandato como ese, el que Dios le había dado. Y no solamente por este hecho, en otros momentos también tuvo acciones que no eran de agrado al Señor. Y es penoso que teniendo un privilegio tan grande como el ser escogido el primer rey de Israel, quien pudo haber trazado una pauta que dijera por aquí es que van a ir todos los demás, él terminara su reinado de esa manera. Así es. Entonces, nosotros cuando Dios nos pone en una posición, debemos valorar esa posición que Dios nos ha dado y procurar obedecer al Señor en todos los mandatos, en todas las cosas que Él nos diga que hagamos. Amén. Señores, se nos acabó el tiempo. Usted puede terminar de leer esta historia. Para mí es muy triste cuando Saúl se acerca a Samuel y casi le ruega, por favor, pídele a Dios que haga algo por mí. Ya no había nada que hacer. Dios le dijo, tu reino te ha sido quitado. Se fue desechado de aquella posición. Que Dios nos libre de perder el privilegio que tenemos de servir en su obra desde la posición que sea por desobedecer su palabra. Dios le bendiga, familia. Nos volvemos a ver la próxima semana.